Bueno, Tomás, bienvenido a un nuevo episodio de What. Gracias por acompañarnos. Usted es una persona con gran experiencia en el sector energético, tanto en lo público como en lo privado. Y este episodio quisiera que habláramos un poco si Colombia está en riesgo de apagón. Y no en un riesgo de apagón solo como de luz, como se vio alguna vez en el 90, sino si estamos cercanos a apagón de gas, de producción de petróleo, de infraestructura. ¿Cómo está la situación? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Siempre es grato conversar con usted y con ustedes. Mire, yo creo que tenemos un problema general grande en el país que no veíamos hace tiempos, y es que la capacidad de expandir la oferta, la producción de energía al ritmo que está creciendo la demanda y que requiere la demanda, la hemos ido perdiendo. Nos estamos demorando muchísimo en sacar los proyectos y eso hace que haya grandes incertidumbres. Y lo que es más crítico hoy en día es energía eléctrica y es gas natural, pero no es lo único. Y eso es quizá hoy lo que más aprieta, lo que más tiene en jaque al sector y lo que debe estar en la agenda de todos los candidatos a la presidencia, eso y los temas financieros. Ahora, usted me preguntaba por el tema eléctrico. El tema eléctrico, más o menos, ¿cuál es la situación? En épocas normales, más o menos el 75%, 3/4 de la energía eléctrica que consume el país vienen de las hidroeléctricas. Y el 25% viene de las plantas térmicas que funcionan con carbón, con gas, con líquidos, idealmente con GLP. Pero esa es más o menos como la composición de la producción de energía para que podamos tener energía todos los colombianos. Lo que eso implica es que cuando no llueve, se aprietan las cosas y nos toca depender más de las térmicas. Y lo que ha pasado ahora es que esa vulnerabilidad normal cuando no llueve, que necesitamos tener las térmicas ahí, se ha puesto mucho más en jaque porque los proyectos nuevos no están entrando a la velocidad que se necesita. Uno mira los últimos 2 o 3 años y está entrando como el 20% de la energía que debía entrar. Eso quiere decir que cuando yo miro el 26 y miro el 27, ¿de qué depende que podamos estar tranquilos o no? Depende, 1, que entren los proyectos que tienen que entrar. 2, que llueva. Y 3, que las plantas térmicas funcionen como un relojito suizo. Y cuando uno pone todo eso sobre la mesa, que es lo que hace XM, que es el operador de mercado, es como el DANE del gas, el DANE de la electricidad. Ya tenemos en el 27 escenarios en que si no llueve mucho, vamos a tener problemas para atender toda la demanda. Y en la medida en que se manifiesten fenómenos del Niño o temas climáticos en que no llueva, podemos inclusive tener problemas antes. Entonces la situación es muy, muy crítica porque se nos acabaron los colchones. Regresemos otra vez a la generación. Yo creo que en la parte de generación, y para que todo el mundo entienda, está la producción de la energía y la transmisión de esa energía al sistema. Y creo que el país tiene retos en los dos frentes. Pero ahondemos inicialmente en la generación. ¿Ahí cómo estamos? En generación estamos colgados digamos, eso es un carro que todavía nos está sirviendo, es un carro que nos transporta, pero es un carro que va muy despacio. Entonces, si no aceleramos ese carro, que eso quiere decir que entren más proyectos, no vamos a llegar. En los escenarios que nosotros hemos modelado, lo que vemos es que la capacidad de generación debería multiplicarse entre 4 y 5 veces a 2050. Y estamos en este momento con unas señales de inversión, que las señales de inversión son las condiciones que enfrenta una empresa cuando viene a invertir a un país como Colombia, que no son las mejores. Entonces ahí tenemos 2 grandes cuellos de botella, y es que no estamos pudiendo en el terreno hacerlos, que no tenemos esas condiciones de inversión, digamos, para que vengan y hagan las inversiones, y esas 2 cosas lo hacen a uno preocuparse mucho sobre cómo vamos a hacer la oferta, a expandir la oferta como se necesita. Si tenemos un escenario muy duro de falta de lluvias, si seguimos con los proyectos como están, pues lo que va a pasar es que no va a haber suficiente energía para todo el mundo. Y eso es lo que ha dicho el propio operador de mercado, que el 27 es riesgoso. Ahora, hablamos de la parte de generación, pasemos al camino o a la autopista de la transmisión. Ahí en la transmisión, ¿en dónde vemos los cuellos de botella? Lo primero es que
en adición a lo que tenemos y a lo que ya la UPME, que es el encargado de hacer las convocatorias para que se expandan las líneas de transmisión, en adición a lo que ya está ahí contemplado y lo que tenemos hoy en día, necesitamos como unos fácilmente unos 10.000 kilómetros de red más. ¿Y eso por qué es? Eso es porque la demanda va a ir creciendo a una velocidad grande, porque con la caída en los costos de los renovables, sobre todo lo solar y eventualmente del eólico, vamos a necesitar que el pulmón energético, el centro de gravedad, el pulmón energético de Colombia, se vuelva a la costa Caribe. Y para poder llevar esa energía a los consumidores, vamos a necesitar un montón de redes. Eso pueden ser fácilmente 25 líneas de 500. Eso a nadie le dice nada que no esté en el sector, pero esa línea famosa de La Guajira es una línea de 500. Es una especialmente larga, especialmente difícil, pero es una línea de 500 y vamos a necesitar por lo menos unas 25 de esas de aquí a 2040 en todas las regiones para que toda esa energía que se va a producir principalmente en el Caribe, pero también en otros lados, pueda llevarle a la gente. Sí, porque son, como usted bien lo dijo, son las carreteras de la energía. Entonces esos son los que nos van a llevar la energía. Y lo otro es que las carreteras locales o las carreteras las líneas de transmisión son las carreteras nacionales. También necesito las carreteras departamentales y las carreteras municipales, las de las ciudades. Lo que vimos es que con el estado actual de los sistemas de transmisión regional, o sea, las carreteras locales y departamentales, ninguno de esos sistemas es capaz de soportar los escenarios futuros que estamos viendo con mucha o poca transición. Entonces tenemos ahí otro cuello de botella grande que hay que resolver. Dejando por un momento el tema eléctrico, pasemos a petróleo. Reservas, 1P, 2P, todo eso que la gente habla y que para mucha gente es confuso. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué está pasando ahí? Creo que una buena analogía para que la gente piense este tema es como el carro, como un carro. El carro tiene un tanque y ese tanque tiene gasolina y cuando uno pues, necesita moverse, transportar a alguien, llevar una carga, uno se monta el carro, lo prende, acelera y a medida que acelera y se mueve, se va gastando el tanque. En la medida en que uno sea capaz de reponer lo que se gasta del tanque, el carro le va a seguir funcionando siempre sin problemas. ¿Qué es lo que nos ha pasado en petróleo y en gas? Sobre todo en gas, pero algo en petróleo. Es que nos hemos ido gastando el tanque y no hemos vuelto a tanquear, no hemos vuelto a reponer esas reservas. Pero el problema es que nos hemos dedicado en los últimos años única y exclusivamente a desarrollar lo que ya teníamos. Usted lo ve en los datos, las inversiones en producción y en desarrollo de las reservas que ya tenemos se han mantenido bastante dinámicas, pero la inversión nueva, la inversión en exploración, la que nos va a traer gasolina para llenar el tanque en el futuro, esas reservas futuras, eso está completamente caído en exploración, en sísmica, en perforación de pozos. Y nuestras cuentas muestran lo siguiente que es interesante, y es que para cumplir el marco fiscal de mediano plazo, ¿qué es el marco fiscal de mediano plazo? Es el presupuesto del gobierno de lo que necesitan ingresos y gastos para atender la inversión pública, las necesidades de la gente. Ese es como el presupuesto de una familia, el marco fiscal de mediano plazo de los siguientes años. Para poderlo cumplir, vemos que hay un faltante de unos 100.000 barriles de petróleo por día. La producción 100.000 barriles. La producción de Colombia hoy es como 750.000, digamos más o menos 750.000 barriles día. Bueno, hacia adelante tenemos un faltante que se va a ir agrandando, que va a terminar con unos 100.000 barriles día para poder cumplir ese presupuesto, ese marco fiscal de mediano plazo. Y esos 100.000 barriles no salen mágicamente. Esos 100.000 barriles requieren inversión, requieren que se puedan hacer los proyectos, requieren superar los mismos obstáculos que tienen los proyectos de energía que hablábamos ahorita, problemas de licenciamiento, de autoridades ambientales, de comunidades étnicas, de ataques a la infraestructura, de velocidad de los permisos y licencias. Entonces fíjese, Juan Manuel, que no solo la electricidad, es todo el sector energético el que necesita lo mismo, y es que podamos hacer una inversión oportuna. En esa línea, ¿cómo ve la capacidad real de poderlo hacer? En este momento, Ecopetrol está metido en diferentes frentes, pero no es que uno vea grandes empresas de exploración y producción o de las top mundiales metidos. Hay unas buenas empresas metidas que están haciendo su tarea en proyectos muy puntuales, pero pues no estamos viendo a las majors del mundo
jugando. ¿Qué hacer para traerlas? En el tema de petróleo, pues lo que ha pasado es todo lo contrario. Es como a lo que usted está diciendo, para usar lo que dijo, es todo lo contrario. Y es, Shell estaba y se fue. ExxonMobil estaba y se fue. Repsol, Española Grande, estaba y se fue. BP se fue hace rato, como usted bien sabe. Pero lo cierto es que aquí hay dos cosas que juegan. Uno es la materialidad. Es decir, ¿qué tanto hay por encontrar en Colombia? ¿Qué tanto es el potencial? Y frente a esa pregunta, el potencial es grande, porque ExxonMobil era uno de los que estaba haciendo unos proyectos de yacimientos no convencionales, de los que se hacen con la técnica del fracking. Pero entonces aquí lo que hicimos fue, sin haberle dado una discusión seria, decidimos decir que no y espantamos a todo el mundo y paramos los proyectos de fracking que nos están haciendo una falta enorme, pero ahora seguro tocaremos ese punto. Entonces, cuando usted tiene un gobierno que ha sido tan hostil a los hidrocarburos, tan abiertamente hostil a los hidrocarburos, pues los inversionistas toman nota. Entonces, a mí no me quieren allá, pues yo no voy a estar donde no me quieran tener. Y yo creo que eso está muy en la base de lo que está pasando, de las tareas pendientes que tenemos que hacer a partir del 26. Si usted pudiera tomar decisiones pronto y tuviera esa capacidad, ¿qué haría en 90 días, en 180 días o en 365 días para lograr atraer esa inversión? Yo creo que hay varias cosas que es fundamental hacer. Lo primero es que yo daría unas señales muy claras de que queremos esos inversionistas. Además, por otra razón, Juan Manuel, y es que no solo necesitamos la energía, como ya hemos visto, sino que desde un punto de vista país, uno tiene que mirar que lo que está enterrado en el subsuelo no es petróleo, no es gas, no es carbón. Es eso, pero sobre todo son impuestos y regalías lo que está enterrado ahí. Y las necesidades fiscales del país son enormes. El manejo fiscal ha sido muy malo en estos años, muy irresponsable. Tenemos un déficit fiscal como en las épocas de la pandemia, sin tener, pero no es sin pandemia, sin tener unos temas transitorios, ¿no? Porque en la pandemia se amplió el gasto por unas necesidades de apoyo, como hicieron todos los gobiernos del mundo, pero luego se empezaron a ajustar. El gobierno pasado a empezar el ajuste. Aquí estamos gastando como si tuviéramos pandemia sin tener las fuentes. Entonces tenemos un déficit fiscal de 7,5 puntos del PIB, es un déficit gigantesco. Entonces, cuando uno mira a este sector, uno dice, yo lo que debería estar haciendo es atrayendo la mayor cantidad de inversión, porque yo necesito aprovechar la demanda que quede por carbón y petróleo colombianos, sacarlos y llevárselos al mercado. Pues si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más. Creo que hay que volver a pensar los acuerdos de estabilidad jurídica. Esos se usaron en el pasado y se usan en otras partes, que son unas condiciones que se mantienen fijas para los inversionistas independientemente de si cambia la ley después, y esto hay que pensarlo para inversiones que sean realmente grandes y hagan una diferencia. Entonces esto que es nuevo, yo le doy unas condiciones especiales para que esté ahí y venga. Y creo que esos son como los dos elementos principales. Y el último, el tercero, que es muy básico pero no menos fundamental, es que usted tiene que tener una política macro, pues que sea una política responsable. Si usted no tiene una política macroeconómica responsable, si usted tiene el gasto completamente desbordado, si usted hace incrementos del salario mínimo por encima de lo que es capaz de asumir la economía, pues lo que pasa es que se le enredan las tasas de interés, ya empezaron a subir otra vez, eso encarece todos los problemas, el riesgo país se sube, el financiamiento se sube, el riesgo de los inversionistas se sube y le van a pedir mucha más rentabilidad para estar acá. Entonces necesitamos que la tasa de cambio también se enreda, ¿no? Esa es la tasa de cambio, la tasa de interés, la inflación, son como la temperatura, la presión en un paciente que le muestran el deterioro de los fundamentales. Entonces necesitamos, esas variables son fundamentales para la inversión. Entonces, increíble. Ahora, siguiendo en el sector de hidrocarburos, pasemos al offshore, que creo que es un tema interesante, es una apuesta buena. Grandes proyectos offshore en Colombia no se han hecho, si bien el gas de La Guajira durante muchos años vino de proyectos offshore. Hay varios proyectos andando, el principal o el más famoso en este momento es Sirius. Recientemente se trató de hacer un proceso de comercialización, no sé si tuvo la oportunidad de ver cómo fue en el desarrollo de ese proceso o en qué está, pero hablemos un poquito de esos proyectos. Mire, si me permite hablar un poquito de gas en general para entrar al tema del offshore en particular. En el caso del gas, fíjese que en electricidades podemos tener problemas. En el caso del gas ya estamos teniendo problemas. Al gobierno le molesta mucho cuando uno hace balances de gas, cuando uno
se molestan mucho de que alguien diga que hay escasez. Mire, yo tenía un profesor, y esto lo repetí varias veces, un profesor que me marcó mucho, y me decía, usted puede ignorar las leyes de la economía, pero las leyes de la economía no lo ignoran a usted. Entonces yo me puedo molestar porque hay déficit, pero pues el déficit está independientemente de quién sea el gobierno. Decir que hay un desbalance, que hay escasez, no es hacerle un juicio político a nadie. Ese no es el interés. El interés es qué hacemos para que la gente no tenga problemas. Lo he visto queriendo hablar de fracking, y ese es un tema que puede sonar espinoso. ¿Cómo le damos la tranquilidad a la gente que se puede hacer el fracking bien? Bueno, el fracking es una técnica, no es un gas que sea diferente al otro gas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo está almacenado ese gas, en dónde está almacenado y las tecnologías que hay que se necesitan para sacarlo. Entonces el fracking ha tenido una discusión gigantesca, y yo entiendo a la gente que oye todas las alarmas que se han disparado en el tema del fracking que esté preocupada. Pero ¿qué le puede decir uno a la gente que tiene esas preocupaciones? Lo primero es que en el mundo, solo en Estados Unidos se ha perforado más de 1 millón de pozos. Y en el mundo, según distintas fuentes, pueden ser 2 millones en el mundo en total. Entonces, cuando ha perforado 2 millones de pozos con esta tecnología, algo ha aprendido de cómo se puede hacer esto, cuándo funciona y cuándo no funciona. Es como la aviación. Cuando usted tiene un suficiente número de vuelos, ya sabe qué es lo que hace seguro a un avión o no. Y el fracking puede traer gas quizá en la mitad del tiempo y a unos precios competitivos con los históricos. Entonces, personas como por ejemplo Claudia López, que había sido tan dura contra el fracking, o Sergio Fajardo, dijeron, no, esto lo tenemos que mirar, esto lo haríamos, esto tiene que hacer, pero claro, para seguir usando la sabiduría popular, la sabiduría de las abuelas, un poco la ocasión hacia el ladrón, ¿no? Entonces, pues lo estamos necesitando, ya nos podemos dar el lujo de ignorarlo. Bueno, Tomás, para cerrar, 2 temas que quisiera que nos comentara así rápidamente. Uno, los titulares de su estudio de Andesco, y tal vez el otro punto es ¿qué invitación hacemos para que vengan más inversionistas a invertir en proyectos de energía en Colombia? Lo que diría es que aquí hay dos cosas importantes en el estudio. Una cosa es cuál es la probabilidad de ganarse la lotería, y otra cosa es cuál es el tamaño del premio. Son 2 cosas diferentes. Entonces, lo que el estudio muestra es que las probabilidades de déficit de que haya un déficit, de que haya unos faltantes de gas este año, son como de una tercera parte, como el 35 o 39% más o menos. En el año siguiente, eso puede subir a más del 50%, ¿no? Entonces, tenemos una probabilidad creciente de que tengamos faltantes de gas. ¿Cómo los podemos atender? Hoy en día, los podemos atender con el gas barato que nos queda, el gas que hemos tenido siempre, esas reservas que tenemos en el tanque. Pero ese gas es el que está escaseando. Lo que tenemos es una llanta de repuesto, que es el gas que está viniendo por la planta de importación, que no están necesitando las térmicas. Pero en caso de que se necesite que esas plantas generen a plena capacidad porque no llueve, vamos a tener serios problemas. Y la otra conclusión grande del estudio es cómo tenemos que regular. Entonces ahí pues estamos haciendo una propuesta regulatoria para acelerar la entrada de los proyectos actuales, dándoles a ciertos proyectos esenciales, dándoles un ingreso regulado de una manera competitiva, pues para no entregar nada de dedo. Pero luego, si les damos un ingreso regulado a esos proyectos que les quiten la incertidumbre de la demanda para poder cerrar, luego ellos tienen en compensación que dar un acceso libre a terceros. O sea, se puede usar la infraestructura de manera libre, no se puede reservar capacidad, no se puede, y tiene que ser un esquema de precios competitivos. Y frente a la otra pregunta, para cerrar, ¿qué hacemos para que esté esa inversión? Y yo lo que quiero decir es, lo que tenemos que hacer es elegir bien. Y ahí lo que tenemos es que desde el punto de vista energético es votar por un candidato o candidata que tenga claro el problema energético, que tenga clara la urgencia de que entren los proyectos a la velocidad requerida y que diga con claridad que hay unos costos, que todo no va a ser color de rosa, que aquí va a haber sangre, sudor y lágrimas. Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para asegurar la energía a la gente. Entonces,
Yo lo que invitaría es a votar en Energía por esas propuestas que nos estén diciendo la verdad, que sea claro que están atacando los problemas fundamentales y que estén proponiendo soluciones realistas y no soluciones mágicas que lo único que van a hacer es agravar el problema. Bueno, Tomás, muchas gracias por compartirnos las impresiones y contarnos un poco sobre la realidad del mercado colombiano y sobre los grandes desafíos que tenemos. Muchas gracias por acompañarnos en What What. A ustedes muchas gracias por la invitación, un gusto. Si les gustó lo que compartimos hoy, los invitamos a que nos sigan en Apple Podcast, Spotify y YouTube y nos dejen una reseña de 5 estrellas. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de LinkedIn, Empresas Gasco Unigas Vidagas, y ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía.